Hola, mi nombre es Cristian Calderón, soy ingeniero en minas, experto profesional en Najamín, experto profesional Servicio Salud. Llevo más de 27 años de experiencia en minería. Llevo 9 años acá en el servicio y pertenezco al área de investigación de accidentes y sanciones y al Centro de Capacitaciones del Servicio Nacional de Geología y Minería. Responsabilidad civil y penal frente a incidentes operacionales. La línea, la jerarquía de requerimientos legales parte por la Constitución de la República. Bajo ello están todos los códigos. Código de agua, código de minería, pero hay uno que es muy importante, que es el Código del Trabajo. Bajo los códigos vienen las leyes, bajo las leyes vienen los decretos supremos, que son los reglamentos. Bajo ellos vienen las normas chilenas o resoluciones. Y si nos metemos a las empresas, entramos con los reglamentos propiamente tal de las empresas. Reglamentos operacionales, procedimientos de trabajo, instructivos de trabajo. Pero existe un requerimiento legal que es fundamental, que es el Código del Trabajo. Y hay un artículo que es fundamental y que se debe cumplir. El Código de Trabajo, en el artículo 184, indica: el empleador estará obligado, o sea, no es voluntario, de tomar todas las medidas necesarias para proteger, una palabra clave, eficazmente, o sea, de efecto de resultado que se tiene que realizar, la vida y salud de los trabajadores, informando de los posibles riesgos y manteniendo las condiciones adecuadas de higiene y seguridad en las faenas, como también los implementos necesarios para prevenir accidentes y enfermedades profesionales. El Código del Trabajo en el 184 es fundamental, porque detrás de un accidente, cuando uno va a buscar las causas, es que algo se hizo mal y que no se tomaron todas las medidas, porque si no, no hubiera ocurrido el accidente. Y ahí habla del empleador. Recordar que el artículo 3 del Código del Trabajo indica que el empleador es toda persona natural o jurídica que utilice tanto intelectual como físicamente una persona para realizar un trabajo. O sea, es una persona, y esa persona es el representante de la empresa. Y esa persona, generalmente, es el supervisor, que es el que da las órdenes. Hay otro artículo del Código del Trabajo que aterriza lo que estamos indicando, que es el artículo 4. Para los efectos previstos de este código, o sea, el Código del Trabajo, se presume de derecho que representa al empleador y que en tal carácter obliga a este con los trabajadores el gerente, el administrador, el capitán de barco y en general la persona que ejerce habitualmente funciones de dirección o administración por cuenta o representación de una persona natural o jurídica. Eso indica el artículo 4 del Código del Trabajo. O sea, clarifica quiénes son los responsables. Y algo muy importante, la responsabilidad no se delega. Entonces ahora entramos en un tema que es el Código Penal. Y ahí vamos a ver cuáles son las responsabilidades civiles y penales frente a incidentes o accidentes con lesiones a las personas. Dice: el no adoptar medidas de prevención es incumplir una obligación que puede resultar culpable el empleador. Aquí ya se toma una palabra que es culpable, ni siquiera es responsable, culpable. Y si hubo culpa, se trata y se denomina un cuasi delito. Pero si hubo dolo, ¿qué es dolo? Intención, o sea, hay una intención de hacer daño o de lesionar a la otra persona, ahí se llama delito. Entonces tenemos por un lado lo que es la culpa, que es el cuasi delito, o sea, un supervisor no creo que quiera que se accidenten sus trabajadores o trabajadoras. Entonces,
se habla de cuasi delito. Pero si hay dolo, o sea, intención de lesionar a una persona, se llama de delito. Pero aquí algo muy importante. En ambas situaciones, si hubo dolo o hubo culpa, en ambas situaciones podrán aparecer tres tipos de sanciones. Sanciones administrativas. ¿Qué son las sanciones administrativas? Recargo de cotización. O sea, si hay accidentes, se va a recargar la cotización adicional que paga por la ley 16.744. Ese seguro social contra accidentes laborales y enfermedades profesionales. Puede hablar del derecho a repetir. ¿Qué es el derecho a repetir? El derecho a repetir es, por ejemplo, que una mutualidad puede ir a un lugar de trabajo y puede hacer sus observaciones. Las mutualidades no fiscalizan, pero pueden dejar sus recomendaciones porque hacen trabajo de seguridad. De hecho, la ley 16.744, el objetivo principal es que las mutualidades deben hacer trabajos de asesoría para la prevención de riesgos. Si hace una observación de un trabajo y no es tomado en consideración esa observación y ocurre un accidente grave en el cual se incurren toda una cantidad grande de gastos médicos de la persona, y en la investigación que hace la mutualidad y se da cuenta que en realidad ellos dejaron una observación, o sea, hay un registro de que ocurrió el evento y que se dieron las medidas correctivas y preventivas y no se tomaron en consideración, la mutualidad aplica el derecho a repetir. ¿Y qué significa el derecho a repetir? Que es que todos los gastos que se incurrieron pasan directamente a la empresa. No cubre el seguro. También pueden llegar a clausuras, o sea, las empresas pueden llegar a clausurarlas. Y también pueden ser multadas. Pueden haber multas. El artículo 590 del Reglamento de Seguridad Minera habla de multas por incumplimiento del reglamento. Y todo esto son pagos, dinero. Y también está el tema de las sanciones civiles, que todo esto es dinero. Cuando hablamos de sanciones administrativas, civiles, es dinero. Hay dinero detrás de esto, un pago, una indemnización. El artículo número 69 de la ley 16.744 define lo que es el derecho a repetir. Civil, o sea, pago por lo que ocurrió. Pero lo más importante y lo que menos queremos es que haya sanciones penales. Y ahí entra el Código Penal. Tenemos tres tipos de sanciones: administrativas, civiles y penales. Y aquí se produce el hecho de que por un accidente causado por culpa o dolo, o sea, si hubo intención o no, de la empresa, el empleador, o sea, esta persona natural o jurídica que utilice tanto intelectual o físicamente una persona para realizar un trabajo, deberá responder ante el organismo administrador, o sea, ante la mutualidad, por las prestaciones médicas y económicas, como lo indicaba, el derecho a repetir. También deberá responder, y es obviamente, ante la víctima o sus derechos habientes. Si hubo un fatal, tienen que haber derechos habientes, o sea, los descendientes o ascendientes, padres, madres, abuelos, descendientes, hijos, por la reparación civil y el daño moral. Y por no dejar también de lado, también tiene que responder ante el Estado, ante la sociedad, por el cumplimiento de las sanciones legales motivadas por la comisión de un delito o cuasi delito. En ambos casos debe responder el empleador. La responsabilidad penal en el artículo 490 del Código Penal indica cuáles son las sanciones, porque civil es dinero y penal es pago con cárcel. Y dice, ¿cómo se paga? Con reclusión o relegación menor en sus grados medios cuando el hecho importara un crimen. Esto significa, incluso pone ya estratificado la cantidad de días, que parte de 61 días a 3 años de cárcel.
Y también con reclusión o relegación menor en sus grados mínimos o multas cuando importar el hecho un simple delito. Esto significa de 61 a 540 días de cárcel. O sea, en resumen, las sanciones, si hubo intención, dolo, o no hubo intención, cuasi delito, las sanciones son muy parecidas y ambas son con reclusión. Entonces, hay que poner atención en este aspecto, porque la responsabilidad del empleador es alta frente a un accidente. Para que exista sanción civil, debe existir un daño. O sea, se tiene que demostrar. Puede ser un daño material, con menoscabo del patrimonio del sujeto, o puede ser un daño moral, deterioro de la esfera ideal, o sea, tiene que haber dolor físico y moral. Y en ambos casos, se cataloga como accidente culpable o accidente doloso. O sea, accidente culpable que no hay intención de dañar es el cuasi delito. Y el accidente doloso, que sí hay intención de dañar, se llama delito. Diferencias y similitudes entre delito y cuasi delito. Como ya lo hemos conversado, el delito es el hecho ilícito cometido con intención de dañar que infiere injuria o daño a otra persona. Por otro lado, el cuasi delito es el hecho ilícito culpable, pero cometido sin la intención de dañar, que ocasiona injuria o daño a otra persona. Los delitos o cuasi delitos producen los mismos efectos y también las mismas consecuencias. Producen daño, dan lugar a indemnización y esta se mide por el daño causado. O sea, en ambos casos tienen las mismas penas. Para que medie algún tipo de responsabilidad civil o penal, debe existir un hecho ilícito. Se tiene que demostrar. Y para que el hecho sea ilícito, debe reunir los siguientes requisitos: que cause daño, material o moral, que sea imputable, el causante goce de discernimiento, o sea, que lo hizo con sus facultades mentales normales. Muchas de las personas han tratado de sacarse eso diciendo que no estaban dentro de sus facultades mentales cuando ocurren estos eventos, pero generalmente pasan por exámenes psicológicos y psiquiátricos y sí se demuestra que está con discernimiento. Que sea culpable o doloso, que exista un nexo de causalidad, o sea, todo tiene que demostrarse de que los hechos demuestren que hubo dolo o culpa. Como conclusión, el artículo 25 de la ley 16.744, o sea, del Seguro Social contra Accidentes Laborales y Enfermedades Profesionales, y el artículo 3, que define quién es el empleador y quién es el trabajador, y el código 4 del Código del Trabajo, establece las responsabilidades por la empresa en los accidentes causados por culpa o dolo. La responsabilidad por el accidente causado por culpa o dolo, si hubo intención o no, será efectiva civilmente, o sea, pago en dinero, en contra de la empresa, institución, servicio o persona que proporcione trabajo. Y penalmente, o sea, con reclusión, en contra de las personas que representen legalmente a dicha empresa, institución o servicio. Algunos requisitos para cumplir para que un juez pondere al resolver demandas por accidente del trabajo. O sea, para que le rebaje las penas. A. Tener constituido y funcionando comités paritarios de higiene y seguridad, o sea, que se demuestre que esté funcionando a través de sus actas de constitución y que existan reuniones de los comités. B. Tener departamentos de prevención de riesgo a cargo de un experto y con la calificación que le exige el reglamento.
C. Haber cumplido con el deber de informar al trabajador de los registros de su trabajo, de las sustancias nocivas que maneja y de los métodos de prevención. Todo lo que indica el reglamento de prevención de riesgo, que es el Decreto Supremo número 40, en su artículo 21, en la cual que el empleador tiene la obligación de informar los riesgos a sus trabajadores y sobre todo a las medidas de control. Que la empresa haga una buena selección de personal, fundamental ese punto. Porque cuando se selecciona personal, ahí se ve si las personas tienen las competencias. ¿Qué son las competencias para realizar el trabajo? Tienen las actitudes y sobre todo las aptitudes, con P, aptitudes, para realizar un trabajo. Y esa es una gran herramienta preventiva en la contratación de personal. Que capacita a sus trabajadores. Por ejemplo, este curso que están haciendo es una capacitación. Eso habla bien de la empresa que los mandó a este curso de monitores y monitoras. Que practique exámenes preocupacionales y ocupacionales. O sea, que las empresas, antes de contratar a un trabajador o trabajadora, le hagan los exámenes ocupacionales en la modalidad correspondiente. Pero mayor aún, que se hagan los exámenes ocupacionales según los riesgos a los cuales están expuestos. Que haga mantención de equipos, o sea, que se tengan registros de las mantenciones de los equipos, porque los equipos también pueden ser causantes de accidentes, son condiciones. Si no se hace una buena mantención de equipo, o una buena programación, o una buena reparación de equipos, pueden generar eventos. Pero si está estipulado las mantenciones y reparaciones de los equipos, se ve bien que con una medida de prevención. Que se encuentra afecta a una cotización adicional inferior a la que corresponde a su actividad de riesgo, por cuanto tiene controlada su siniestralidad. ¿Qué significa eso? Significa que cada rubro tiene una tasa de riesgo. Por ejemplo, la minería tiene una tasa de riesgo adicional, aparte de la tasa base, que es el 0,93, tiene una tasa adicional de un 3,4, de ahí parte. Pero si la empresa ha hecho gestión en seguridad y cada 2 años, los años impares, ha realizado gestión y no tiene accidente y puede optar a rebajas de tasa. Si tiene una tasa más baja, quiere decir que ha hecho la empresa gestión en seguridad. Y eso también puede tener en consideración un juez. Que en caso que corresponda dentro del régimen de subcontratación, elaborar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo con un reglamento especial para empresas contratistas y subcontratistas. Aquí está ligado con la ley de subcontratación, la ley 20.123. O sea, que exista un reglamento en el cual la empresa mandante le exija a su empresa contratista un reglamento de seguridad y que tenga gestión en seguridad. Si el empleador está en el estado de probar que ha seguido en línea de acción para poder evitar el pago de cuantiosas sumas de dinero, como son las que se pretenden en algunos casos, se obtiene en las demandas la indemnización de perjuicios. O sea, si cumple con estos puntos, se rebaja, no dice que se eliminan, se opta a una rebaja, pero la empresa a pagar dinero. Pero por sobre estas consideraciones y trascendiendo el ámbito económico, tendrá la tranquilidad y conciencia que le da la certeza de haber puesto todo lo que está de su parte para cumplir con el deber ético y social de cuidar la salud e integridad de sus dependientes. O sea, está demostrando ante un juez de que ha hecho gestión, ha hecho cosas para prevenir accidentes. ¿Cuáles son las instancias de control operacional? Recuerden el efecto dominó. Recuerden los dominós que se cayeron, que es la pérdida, el tipo de incidente, las causas inmediatas, las causas básicas y las fallas, fallas de control, y en los cuales nosotros nos preguntamos el por qué se fueron cayendo cada una de ellas. Y uno puede trabajar en 3 de ellas. Como se muestra en las diapositivas, está el precontacto, está el contacto y el postcontacto. El postcontacto es la pérdida, es cuando ya ocurrió el evento, ya la leche está derramada.
El contacto es cuando ocurre el incidente. Pero los tres primeros dominó, que es el de causas inmediatas o directas, que son acciones o condiciones inseguras o subestándar, o que están también las causas básicas o raíz, que son los factores personales y los factores del trabajo. Y por sobre todo el primero, que es la falta o falla de control, ahí tenemos que trabajar. Ahí es el lugar donde se tiene que trabajar, con el precontacto. ¿Y cómo se debe trabajar? Con sistemas de gestión. Ya hablamos que era un sistema de gestión. Un sistema de gestión es escribir lo que se va a hacer lo que está escrito y dejar registro de lo realizado. Existen muchos modelos de sistemas de gestión. La idea es que se acoplen a alguno de ellos o generen ustedes un sistema de gestión. Tan simple como se los digo: escribir lo que se va a hacer, generar procedimientos, generar reglamentos, hacer instructivos. Pero lo más importante, que esos procedimientos, instructivos, reglamentos se hagan, que se cumplan según lo que está escrito. Y sobre todo, dejar registro de que esto se ha capacitado, se ha entrenado a los trabajadores. Entonces, las herramientas preventivas es hacer sistemas de gestión. Recordar que un sistema de gestión se compone de 8 puntos. Cumplimiento de requerimientos legales. Cumplir con el reglamento de seguridad minera. Cumplir con lo que dice el Código del Trabajo. Cumplir con lo que dice cualquier cuerpo legal que sea dirigente a las labores que ustedes realizan. Identificación de ítems críticos, o sea, generar las matrices hiper. Los inventarios de identificación de peligros y evaluaciones de riesgo. Tener planes de emergencia. Generar simulacros. Saber lo que hay que hacer frente a un evento cualquiera, porque si no se puede escapar. Higiene industrial. Cumplir básicamente con evaluaciones cualitativas y cuantitativas realizadas por las mutualidades, por la parte de higiene, por el Departamento de Prevención de Riesgo y sobre todo por las mutualidades. Análisis de incidentes. Los incidentes, investigación de accidentes, de fallos operacionales y cuasi pérdidas. Entrenamiento específico, como este curso, como los cursos que lo envía la empresa para que, si llegan equipos nuevos, perfeccionarse. Mejoramiento del desempeño, que es un tema muy importante. Destacar lo bueno, el trabajador del mes, por ejemplo. Hacer observaciones de conducta positivas, no siempre atacar lo negativo. Lo negativo se puede mejorar, pero también tiene que haber observaciones de conducta a las personas. Positivo, felicitar a las personas que hacen bien las cosas. Eso se llama un proceso de mejoramiento conductual. Y las auditorías. Las auditorías es el tema que controla los 7 puntos anteriores. Las auditorías no hay que tenerle miedo. Las auditorías es para buscar hallazgos o las brechas que nos está faltando para que no ocurran eventos. Las auditorías tienen que ser no preparadas, sino que es una fotografía del trabajo que se está realizando de forma real. Existen otros sistemas de gestión como el de DuPont. El DuPont fue un sistema que es de una empresa de explosivos de los años 1900, en el cual fue tan bueno su sistema de gestión que luego partió y empezó a trabajar con distintos otros rubros. ¿Y qué habla DuPont? El primer punto que establece políticas de seguridad y salud en el trabajo. ¿Y qué son las políticas de seguridad y salud en el trabajo? ¿Y quién hace esas políticas? ¿Y quién las firma? El gerente general, el administrador, la persona que está a cargo del trabajo. ¿Qué sale dentro de una política? Todo lo que indicamos. Cumplimiento de requerimientos legales, análisis de incidentes, matrices, emergencias y todo lo que hemos hablado de los 8 puntos. Y ahí habla de capacitaciones continuas, auditorías efectivas, no de mentiras, porque algunas auditorías se pueden preparar. La idea es que sean efectivas, que se encuentren no conformidades, que se encuentren observaciones. ¿Para qué? Para que esas brechas puedan ser mejoradas. La curva de Bradley y DuPont habla de que tasa de accidentes cuando
el instinto es natural, o sea, no hay supervisión. O sea, trabaja el trabajador solo. Él cree lo que está haciendo está bien. Y si se fijan en la curva, aparece una gran cantidad de accidentes. Y eso se denomina que es un tema reactivo. Pero si ya se coloca supervisión, la curva empieza a bajar. Pero se vuelve dependiente. ¿De quién? Del supervisor. O sea, el supervisor es responsable de todo. Pero si podemos gestionar y trabajar con las personas, podemos llegar a la parte individual. Antiguamente se llamaba el autocuidado. ¿Qué es el autocuidado? Cuidarse uno mismo, ¿cierto? Pero sigue bajando y ahí se vuelve independiente el trabajador. O sea, el trabajador se cuida propio. Pero lo que se está llevando en estos momentos y lo que nosotros queremos trabajar es que se trabaje en la interdependencia, que es un trabajo en equipo. Yo te cuido, tú me cuidas. El socio cuidado, compadre cuidado, llámelo como quiera. Pero es un trabajo de equipo. Eso es lo que dice Dupont, que habiendo estos equipos de trabajo, las tasas de accidentes bajan considerablemente. Y el principio fundamental es que todo accidente se puede prevenir. Y si sucede algo es porque se ha producido un fallo en la gestión. Algo se hizo mal. El eslogan de Dupont es: si no lo podemos hacer de forma segura, no lo haremos. Tomen en consideración este sistema de gestión. Los sistemas de gestión son importantes. Hay muchos, para las OSAs también, que se basan en los 8 puntos que les nombré. Los sistemas de gestión ustedes lo pueden hacer en su lugar de trabajo. Tan simple como escribir antes del trabajo, hacer un AST, un análisis seguro de trabajo, o un ARO, un análisis de riesgo operacional. Los sistemas de gestión se pueden dejar registro. Y algo muy importante, si un trabajo no se puede hacer, lo que hay que hacer es parar y ver cómo se puede hacer el trabajo. Si un procedimiento indica una cosa y no están las herramientas para hacerlo según lo que indica el procedimiento, se debe parar, se debe hacer un análisis seguro de trabajo y ver si se puede continuar con el trabajo. No hay producción que amerite un accidente. La idea es esa. Ustedes, como monitores y monitoras de seguridad minera, quedan facultados para hacer gestión en sus lugares de trabajo.